La abandonaron en el altar el día de su boda, y su jefe millonario se inclinó y le dijo en voz baja, «Finge que soy tu novio». El vestido blanco temblaba entre sus dedos. Faltaban 30 segundos para que las puertas de la iglesia se abrieran y el celular vibró. Un mensaje. Solo una línea. Perdóname. No puedo casarme contigo. El mundo de Valeria se rompió sin hacer ruido. Por un instante, nadie lo notó. Afuera, los violines seguían afinándose. Las damas de honor reían nerviosas. Su padre, orgulloso, esperaba al final del pasillo sin imaginar que el corazón de su hija acababa de hacerse pedazos. Pero por dentro, todo se había derrumbado. El aire le faltó. Sus manos empezaron a sudar dentro de los guantes de encaje. El maquillaje perfecto no pudo contener el brillo repentino de sus ojos. Trató de respirar hondo, una vez, dos. No funcionó. Valeria, ya es hora, susurró la coordinadora de la boda desde la puerta. Hora. La palabra le golpeó el pecho como un martillo. Porque no había novio. Y en menos de un minuto, más de 200 personas descubrirían la humillación más grande de su vida. Valeria Serrano no era de las que lloraban en público. Nunca lo había sido. Había crecido aprendiendo a apretar los dientes. A los 17, trabajaba doblando ropa en una tienda para ayudar a su madre enferma. A los 22, ya era la asistente ejecutiva más eficiente de todo el corporativo Salvatierra. Y a los 27, estaba a punto de vivir el día que se suponía sería el más feliz de su vida. O eso creía. Sus ojos volvieron al mensaje. No había explicación. No había disculpa real. Solo cobardía. Un nudo se le formó en la garganta cuando entendió la verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. La habían abandonado. El murmullo de la iglesia empezó a crecer al otro lado de las puertas. La gente se estaba impacientando. 30 segundos. 29. 28. Valeria, dijo su padre suavemente. ¿Estás lista, hija? Ella lo miró. Y por primera vez en años, quiso derrumbarse. Pero entonces ocurrió algo que nadie vio venir. Una voz grave, tranquila y peligrosamente segura habló justo detrás de ella. Muy cerca. Demasiado cerca. Finge que soy el novio. Valeria se quedó helada. Porque reconocería esa voz en cualquier lugar. Era su jefe. El hombre más frío del corporativo. El millonario que nunca sonreía. Y cuando se giró lentamente, lo vio allí, de pie en la penumbra del pasillo. Observándola como si acabara de tomar una decisión que cambiaría la vida de ambos para siempre. Y lo peor es que en ese momento desesperado, la idea no sonaba imposible. El corazón de Valeria empezó a latir con fuerza. Porque algo le decía. Que aceptar esa propuesta lo cambiaría todo. Valeria parpadeó, convencida de que había escuchado mal. Pero él no repitió la frase. No hizo falta. Ahí estaba, a menos de 1 metro de ella, con esa calma impenetrable que siempre lo rodeaba. Traje oscuro impecable. Mirada firme. Postura de alguien que jamás improvisaba y que aún así acababa de proponer la locura más grande de su vida. Adrián Salvatierra no era un hombre impulsivo. Era el tipo de hombre que calculaba 3 movimientos adelante. Por eso, el corazón de Valeria comenzó a golpearle con más fuerza. ¿Qué? Susurró ella, apenas audible. Él dio medio paso hacia adelante. Tu novio no va a llegar, dijo en voz baja, sin rodeos. Pero esas puertas se van a abrir en menos de 20 segundos. La realidad volvió a caer sobre ella como una avalancha. 19 segundos. Del otro lado de la iglesia, los invitados empezaban a inquietarse. Se escuchaban sillas moverse. Susurros. Expectativa. Humillación en cuenta regresiva. Valeria tragó saliva.
Esto es una locura. Adrián inclinó apenas la cabeza, como si ya hubiera considerado esa objeción. Probablemente. Su tono no tenía burla. Solo hechos. Eso la descolocó más. Entonces, ¿por qué? Por primera vez desde que lo conocía, algo cambió en los ojos de Adrián. No fue mucho. Pero fue suficiente para que el aire entre ellos se tensara. Porque ahora mismo, dijo suavemente, necesitas una salida. El silencio que siguió fue ensordecedor. 15 segundos. Valeria sintió que el pecho le ardía. Su mente corría en círculos. Esto no estaba pasando. No podía estar pasando. Adrián Salvatierra, el hombre que apenas hablaba en la oficina, el jefe que mantenía distancia con todos, el millonario inaccesible, estaba ofreciéndose a caminar con ella hacia el altar. A salvarla. O a complicarlo todo aún más. No tienes que decir nada, añadió él, bajando un poco la voz. Solo camina conmigo. Yo me encargo del resto. Esa seguridad. Era peligrosa. Muy peligrosa. Porque por primera vez desde que leyó aquel mensaje, Valeria sintió algo distinto al pánico. Sintió una posibilidad. Pero también sabía algo. Nada que involucrara a Adrián Salvatierra era simple. Nunca lo había sido. Un recuerdo cruzó su mente como un relámpago, las miradas silenciosas en la oficina, la forma en que él siempre parecía notar cuando ella estaba al borde del colapso, incluso cuando nadie más lo hacía. Como si hubiera estado observándola más de lo debido. Como si esto no fuera del todo improvisado. 10 segundos. Su padre dio un paso hacia ella, confundido por la tensión en el aire. Valeria, ¿qué está pasando? El corazón le martillaba tan fuerte que creyó que todos podían oírlo. Miró las puertas. Luego a Adrián. Luego otra vez al mensaje en su celular. Y entendió que, eligiera lo que eligiera, su vida ya no volvería a ser la misma. 5 segundos. Adrián extendió el brazo con una calma que no coincidía con la tormenta que se desataba alrededor. Confía en mí, susurró. Y Valeria tuvo que decidir si estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. O el giro que cambiaría su destino para siempre. El mundo se redujo a un solo latido. Valeria miró la mano extendida de Adrián como si fuera una línea que dividía su vida en dos. Detrás de esas puertas la esperaba la humillación. Delante de ella, un salto al vacío. 3 segundos. Su respiración se quebró. Y entonces, sin permitirse pensar más, tomó su mano. El contacto fue firme. Cálido. Demasiado real para ser una simple actuación. Adrián no mostró sorpresa. Como si, en el fondo, hubiera sabido que ella diría que sí. Bien, murmuró apenas. Las puertas se abrieron. La música nupcial llenó la iglesia como una ola imparable. Y en ese instante, 200 cabezas se giraron al unísono. Primero vino la confusión. Luego el murmullo. Después, el silencio absoluto. Porque el hombre que acompañaba a Valeria Serrano hacia el altar no era el novio que todos esperaban. Era Adrián Salvatierra. El millonario más hermético de la ciudad. Las miradas comenzaron a clavarse como agujas. ¿Qué está pasando? Ese no es su jefe. ¿Dónde está el prometido? Valeria sintió cada susurro como un golpe en la piel. Pero Adrián no dudó. No vaciló. Caminaba con la seguridad de alguien que había decidido dominar la escena desde el primer segundo. Su mano rodeó suavemente la de ella, acomodándola en su brazo con naturalidad, como si hubieran ensayado ese momento 1000 veces. Respira, susurró sin mirarla. Solo sígueme. Y ella lo hizo. Paso a paso. El pasillo parecía eterno. Su padre se había quedado paralizado en la primera fila, con el rostro pálido de desconcierto.
Las damas de honor se miraban entre sí, incapaces de procesar lo que veían. Pero lo más inquietante era la expresión de Adrián. No había nervios. No había duda. Solo una calma peligrosa. Cuando llegaron al altar, el sacerdote carraspeó con evidente incomodidad. Estamos reunidos hoy. Su voz tembló. Porque nadie sabía si aquello era una boda o un desastre en tiempo real. Valeria sintió que las piernas le flaqueaban. Esto era real. Demasiado real. Se inclinó apenas hacia Adrián. Esto se salió de control, susurró con el corazón desbocado. Por primera vez desde que empezó todo. Él sonrió. Pero no fue una sonrisa tranquila. Fue la sonrisa de un hombre que ya había cruzado el punto de no retorno. Aún no, murmuró. Apenas está comenzando. Un escalofrío le recorrió la espalda. Porque en ese momento, Valeria entendió algo que la hizo contener el aliento. Adrián Salvatierra no estaba improvisando. Y lo que estaba a punto de pasar. Nadie en esa iglesia estaba preparado para verlo. El silencio en la iglesia se volvió espeso. Irrespirable. El sacerdote miraba sus notas, luego a la pareja, luego al público, como si esperara que alguien se levantara a gritar que todo era una broma. Nadie lo hizo. Porque Adrián Salvatierra seguía ahí. Imperturbable. Como si hubiera llegado exactamente al lugar donde debía estar. Valeria, en cambio, sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Adrián, susurró apenas, sin mover los labios. Esto ya fue demasiado lejos. Él inclinó ligeramente la cabeza hacia ella. Confía en el proceso. Esa frase le heló la sangre. Porque no sonaba como un plan improvisado. Sonaba, ensayado. El murmullo del público empezó a crecer otra vez, como una tormenta que amenaza con romperse. ¿Dónde está el verdadero novio? Esto no puede ser real. ¿Desde cuándo? El padre de Valeria se puso de pie lentamente desde la primera fila. Su rostro estaba lleno de preguntas que nadie se atrevía a formular. Valeria, dijo con voz tensa. ¿Quieres explicarme qué está pasando? El momento llegó como un disparo. Todas las miradas se clavaron en ella. Valeria sintió que la garganta se le cerraba. Podía decir la verdad. Podía confesar que la habían abandonado a minutos de la ceremonia. Podía dejar que la lástima llenara la iglesia. O podía seguir adelante con la mentira más grande de su vida. Sus dedos se tensaron sobre el brazo de Adrián. Él no la presionó. No habló. Solo esperó. Y ese silencio fue exactamente lo que la empujó a decidir. Valeria levantó la barbilla. Respiró hondo. Y, con la voz más firme que pudo reunir, dijo. Hubo un cambio de último momento. El murmullo explotó. Pero Adrián dio un paso al frente con una autoridad tan natural que la iglesia volvió a callar poco a poco. Disculpen la sorpresa, dijo con voz grave y serena. La ceremonia continúa. No pidió permiso. No dio explicaciones. Lo afirmó. Y contra toda lógica. Funcionó. El sacerdote, completamente descolocado, asintió torpemente. Ve bien, entonces, continuamos. Valeria no podía creer lo que estaba pasando. Ni lo fácil que Adrián estaba controlando la situación. Pero entonces, algo cambió. Desde el fondo de la iglesia se escuchó el golpe seco de unas puertas abriéndose de par en par. Fuertes. Urgentes. Varias cabezas se giraron. Un murmullo nuevo recorrió el lugar. Y la sangre de Valeria se congeló cuando vio quién acababa de entrar. Despeinado. Agitado. Pálido. Su prometido. Había llegado. Y por la expresión en sus ojos. No venía a disculparse. Venía a detener la boda.
El aire se volvió hielo. Valeria sintió que el corazón le dio un vuelco tan fuerte que por un segundo pensó que se desmayaría. Ahí estaba Daniel. Despeinado, con la corbata torcida y la respiración agitada, parado en medio del pasillo como si acabara de correr contra el tiempo. Pero sus ojos no estaban llenos de arrepentimiento. Estaban llenos de urgencia. Y de algo más. Algo que hizo que la piel de Valeria se erizara. Valeria. Su voz rompió el silencio como un trueno. Un murmullo eléctrico recorrió toda la iglesia. Las miradas iban y venían entre el altar y el hombre que se suponía debía estar allí desde el principio. El corazón de Valeria se partió en dos. Porque, por un instante traicionero, una parte de ella quiso correr hacia él. Quiso escuchar una explicación. Quiso creer que todo había sido un error. Pero entonces recordó el mensaje. Frío. Cobarde. Definitivo. Perdóname. No puedo casarme contigo. Sus dedos se tensaron sobre el brazo de Adrián. Y fue entonces cuando lo sintió. La mano de él se cerró suavemente sobre la suya. Firme. Tranquilizadora. Como si le estuviera diciendo sin palabras. No estás sola. Daniel comenzó a avanzar por el pasillo, ignorando por completo las miradas clavadas en él. Esto es un malentendido, dijo, alzando la voz. Yo puedo explicarlo. Adrián no se movió. Ni un centímetro. Pero algo en su postura cambió. Más recto. Más sólido. Como un muro que acaba de decidir que no piensa ceder. Llegas tarde, dijo finalmente, con una calma que cortaba. El golpe fue seco. Directo. Los invitados contuvieron el aliento. Daniel apretó la mandíbula. Esto no te incumbe. Adrián lo miró por primera vez desde que entró. Y la temperatura de la iglesia pareció bajar varios grados. Ahora sí. 2 palabras. Pero cargadas de una advertencia silenciosa. Valeria podía sentir la tensión crecer como una cuerda a punto de romperse. Valeria, insistió Daniel, ahora con un tono más suave, casi suplicante. Por favor, mírame. Y ella lo hizo. Error. Porque al verlo de frente, notó algo que le heló la sangre. No parecía un hombre que hubiera llegado tarde por tráfico. No parecía un hombre arrepentido. Parecía nervioso. Demasiado nervioso. Sus ojos se movían rápido. Inquietos. Como si estuviera más preocupado por algo que por ella. La intuición de Valeria gritó. Algo no estaba bien. Y Adrián ya se había dado cuenta. Ella lo supo por la forma en que su voz bajó, peligrosa y precisa. Creo que deberías decirle la verdad. El silencio que siguió fue brutal. Daniel palideció. No sabes de qué hablas. Pero Adrián dio medio paso al frente. Y cuando habló, cada palabra cayó como una bomba. Entonces explícales, dijo con frialdad, ¿por qué intentaste cancelar la boda, después de transferir el dinero? El mundo de Valeria se detuvo. Porque en ese instante, todo lo que creía saber acababa de romperse. El silencio fue tan profundo, que dolía. Valeria sintió que las palabras de Adrián rebotaban dentro de su cabeza sin encontrar sentido. Transferir dinero. Cancelar la boda. Su mirada voló hacia Daniel. ¿De qué está hablando? Su voz salió apenas como un hilo. Daniel tragó saliva. Un gesto pequeño. Pero devastador. Porque Valeria lo conocía. Y ese gesto no era de un hombre indignado. Era de un hombre descubierto. No le hagas caso, dijo rápido, demasiado rápido. Solo está intentando confundir todo. Adrián no levantó la voz. Ni siquiera cambió la expresión. Pero sus ojos
Eran cuchillas. ¿Confundir? Repitió con calma peligrosa. Entonces no tendrás problema en explicar por qué, hace exactamente 47 minutos, recibiste una transferencia desde la cuenta conjunta que abriste con Valeria. El murmullo explotó como pólvora. Valeria sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Cuenta conjunta. Su respiración se volvió irregular. Daniel, susurró, con el corazón rompiéndose. Dime que eso no es cierto. Por primera vez desde que entró. Él no respondió de inmediato. Y ese segundo de silencio. Lo dijo todo. Las manos de Valeria empezaron a temblar. Yo, iba a devolvértelo, balbuceó él finalmente. Solo necesitaba mover el dinero por un momento. La iglesia entera contuvo el aliento. Porque nadie creyó esa explicación. Ni siquiera él mismo. Valeria sintió que algo dentro de su pecho se desgarraba lentamente. Moverlo. Repitió, con la voz quebrándose. ¿El dinero para la casa? ¿Nuestros ahorros? Daniel dio un paso hacia ella. Desesperado. Escúchame, todo se complicó, yo. No des un paso más. La voz de Adrián fue baja. Pero sonó como una orden imposible de ignorar. Daniel se quedó congelado. La tensión entre los dos hombres era eléctrica. Peligrosa. Pero Valeria ya no estaba mirando a Adrián. Solo veía a Daniel. Y, por primera vez, lo estaba viendo de verdad. Recordó las excusas. Las reuniones de último minuto. Las llamadas que él siempre tomaba lejos de ella. Las promesas pospuestas. Todo empezó a encajar con una claridad cruel. Pensabas irte, dijo, y su propia voz le sonó extraña. ¿Verdad? Daniel abrió la boca. Pero no salió ninguna negación. Solo silencio. Y fue ahí. Justo ahí. Cuando el último pedazo del corazón de Valeria se rompió. Una lágrima resbaló por su mejilla, silenciosa, perfecta, y final. Adrián la vio. Y algo oscuro cruzó por su mirada. Porque entonces dio el golpe final. No solo pensaba irse, dijo con precisión quirúrgica. Ya tenía el boleto comprado. El mundo de Valeria se hizo pedazos. Pero lo peor. Aún no había salido a la luz. El murmullo en la iglesia se volvió un rugido contenido. Valeria ya no escuchaba a nadie. Solo el eco de una frase que no dejaba de repetirse dentro de su cabeza. Ya tenía el boleto comprado. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado. No, susurró, pero la negación sonó débil incluso para ella. Eso no puede ser. Daniel pasó la mano por su cabello, visiblemente acorralado. Valeria, déjame explicarte, intentó, avanzando un paso más. Pero esta vez, fue ella quien retrocedió. El gesto fue pequeño. Instintivo. Y devastador. Porque por primera vez en años, Valeria Serrano se estaba alejando de él. Los ojos de Daniel se abrieron con alarma. No hagas esto más grande de lo que es, dijo, intentando recuperar el control. Solo era un viaje de negocios. Adrián soltó una exhalación breve. Casi una risa sin humor. Curioso, dijo con voz baja. Porque los viajes de negocios normalmente no se compran solo de ida. El golpe fue quirúrgico. Preciso. Irreversible. Un murmullo escandalizado recorrió las bancas. Valeria sintió que las piernas le temblaban. ¿Solo de ida? Repitió, con la voz rota. Daniel apretó la mandíbula. Su silencio volvió a hablar por él. Y en ese instante, algo dentro de Valeria terminó de romperse. Pero lo que emergió en su lugar no fue solo dolor. Fue claridad. Lenta. Fría. Implacable.
Las piezas encajaron una por una, la prisa por abrir la cuenta conjunta, su insistencia en manejar los pagos de la boda, las conversaciones evasivas cada vez que ella hablaba del futuro. No había sido un impulso. Había sido un plan. Me ibas a dejar en el altar, dijo ella, y esta vez su voz ya no temblaba. Y pensabas huir con nuestro dinero. La iglesia entera quedó en silencio absoluto. Daniel abrió la boca. La cerró. Y ese fue el final. Porque ya no había forma de salvarlo. Valeria sintió algo extraño recorrerle el cuerpo. No era alivio. No era paz. Era algo más firme. Más fuerte. Dio un paso atrás. Luego otro. Hasta que su espalda rozó ligeramente el brazo de Adrián. Y esta vez. No se apartó. Daniel lo notó. Y la desesperación finalmente rompió su máscara. Valeria, por favor. Su voz se quebró. Podemos arreglar esto. Pero ella lo miró con una serenidad que ni ella misma reconocía. No, dijo suavemente. Una sola palabra. Pero definitiva. Daniel se quedó inmóvil. Y entonces. Adrián habló de nuevo. Pero esta vez su voz tenía un matiz distinto. Más oscuro. Más personal. Deberías irte ahora, dijo, mirando a Daniel con frialdad absoluta. Antes de que esto empeore para ti. La advertencia quedó flotando en el aire. Pesada. Peligrosa. Pero lo que nadie esperaba era que Daniel no se moviera. Al contrario. Una sonrisa tensa y amarga apareció en su rostro. Y cuando habló, sus palabras hicieron que el corazón de Valeria diera un vuelco inesperado. Claro, dijo lentamente. Porque tú estás muy interesado en protegerla, ¿verdad? Sus ojos se clavaron en Adrián con intención afilada. Dime algo, Salvatierra. El aire se volvió eléctrico. ¿Desde cuándo estás esperando este momento? El pulso de Valeria se disparó. Porque por la expresión de Adrián. Esa pregunta. Acababa de tocar algo muy real. El silencio cayó como un telón pesado. Valeria sintió como el aire entre los dos hombres se volvía denso, peligroso. La pregunta de Daniel seguía flotando en la iglesia. ¿Desde cuándo estás esperando este momento? Por primera vez desde que todo empezó. Adrián Salvatierra no respondió de inmediato. Y ese pequeño retraso encendió todas las alarmas en el pecho de Valeria. Daniel lo notó. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. Eso pensé, murmuró, con un deje amargo. Sabía que había algo raro contigo. Los invitados observaban como si presenciaran un accidente en cámara lenta. Nadie respiraba. Valeria giró lentamente hacia Adrián. Su corazón latía con fuerza, pero ya no era solo por el dolor. Era por la duda. Adrián, susurró. ¿Qué quiere decir? Los ojos de él se movieron hacia ella. Y por primera vez. Su máscara perfecta mostró una grieta. Muy pequeña. Pero real. No es el momento, dijo en voz baja. Error. Porque esa respuesta no calmó nada. Solo confirmó que había algo más. Daniel soltó una risa seca. Claro que no es el momento, dijo. Porque si ella supiera desde cuando la estás mirando. El corazón de Valeria se detuvo. Mirando. La palabra le recorrió la espalda como un escalofrío. Cuidado con lo que dices, advirtió Adrián, y su voz ahora sí tenía filo. Pero Daniel ya estaba demasiado herido, y demasiado expuesto. Y las personas desesperadas suelen hablar de más. ¿De verdad crees que no me di cuenta? Escupió Daniel. En cada evento de la empresa, en cada reunión, siempre pendiente de ella. Valeria parpadeó. Confundida. Los recuerdos comenzaron a moverse dentro de su cabeza.
Demasiados momentos pequeños. Demasiadas coincidencias. Adrián apareciendo justo cuando ella estaba a punto de colapsar en la oficina. Sus silencios incómodamente atentos. La forma en que siempre sabía cuando algo no estaba bien. Su respiración se volvió irregular. Adrián, susurró otra vez, pero ahora había algo nuevo en su voz. ¿Es verdad? La iglesia entera parecía contener el aliento. Él la miró. Largo. Profundo. Como si estuviera calculando qué tanto podía decir, y qué tanto no. Cuando habló, su voz fue baja. Honesta. Peligrosamente honesta. Te estaba observando, admitió. Un murmullo colectivo recorrió el lugar. Pero Valeria apenas lo escuchó. Porque el mundo acababa de inclinarse bajo sus pies. ¿Por qué? Preguntó, con el corazón en la garganta. 1 segundo. 2. 3. Y entonces Adrián dijo algo que nadie esperaba. Algo que hizo que el pulso de Valeria se disparara sin control. Porque alguien tenía que hacerlo, dijo suavemente, después de lo que tu prometido estaba planeando. El silencio que siguió. No fue de sorpresa. Fue de tormenta. Porque en ese instante, Valeria entendió que esta historia era mucho más grande de lo que jamás imaginó. El corazón de Valeria golpeaba con fuerza brutal contra sus costillas. La iglesia ya no parecía una iglesia. Parecía un campo minado. Después de lo que estaba planeando, repitió lentamente, como si cada palabra pesara demasiado. Sus ojos buscaron a Adrián. Esta vez no había forma de ignorarlo. Él sostuvo su mirada. Sin huir. Sin suavizar la verdad. Hace 3 meses, dijo con voz grave, detectamos movimientos sospechosos en una de las cuentas del corporativo. El murmullo volvió a crecer. Pero Valeria apenas lo escuchaba. Movimientos. Susurró. Adriana sintió apenas. Pequeños al principio. Cantidades que pasaban desapercibidas. Pero el patrón era claro. Su mirada se deslizó brevemente hacia Daniel. Y el mensaje fue inequívoco. Daniel ya no intentaba interrumpir. Su rostro se había vuelto pálido. Tenso. Atrapado. El estómago de Valeria se encogió. ¿Qué tiene que ver eso con él? Adrián dio medio paso hacia ella. No invasivo. Pero protector. Todo. El aire se volvió más pesado. Daniel llevaba meses usando información interna para anticipar pagos y mover dinero antes de que los sistemas lo detectaran. Un suspiro colectivo recorrió las bancas. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso no es posible. Pero su propia voz ya no sonaba convencida. Porque demasiadas piezas estaban encajando. Demasiadas. Daniel finalmente habló, pero su tono ya no tenía la seguridad de antes. No tienes pruebas suficientes. Adrián lo miró con una calma que daba miedo. Las tengo. 2 palabras. Secas. Finales. Y luego. El golpe. Y también tengo las cámaras del banco que muestran cuando retiraste el dinero esta mañana. La respiración de Daniel se cortó. Fue mínimo. Pero todos lo vieron. Y eso fue suficiente. Valeria sintió un dolor sordo expandirse por su pecho. No era solo traición. Era humillación. Había estado a punto de casarse con un hombre que llevaba meses planeando robar y desaparecer. Sus dedos se aferraron al vestido. Por eso. Susurró, mirando a Adrián con los ojos brillantes. ¿Por eso estabas pendiente de mí? Esta vez, la respuesta de él fue inmediata. Sí. Simple. Directa. Pero había algo más en su mirada. Algo que no encajaba del todo con una simple vigilancia empresarial.
Valeria lo notó. Y el silencio entre ellos se tensó. Eso no es toda la verdad, dijo ella suavemente. Fue casi un instinto. Pero acertó. Porque por primera vez desde que empezó todo. Adrián dudó. Muy poco. Pero Valeria lo vio. Y su corazón dio un vuelco. Adrián, susurró. ¿Qué más sabes? Antes de que él pudiera responder. Daniel soltó una risa amarga desde el pasillo. Rota. Derrotada. Pero peligrosa. ¿De verdad quieres saber? Dijo, levantando la mirada hacia Valeria. El aire se volvió eléctrico otra vez. Porque la expresión de Daniel ya no era de defensa. Era de alguien que estaba a punto de arrastrar a todos con él. Pregúntale, añadió lentamente, desde cuando te conoce en realidad. El mundo de Valeria se detuvo. Porque en la mirada de Adrián acababa de aparecer algo que nunca antes había visto. Nervios. El tiempo pareció fracturarse. Valeria sintió un vacío extraño abrirse en su pecho mientras la palabra de Daniel seguía resonando como un eco incómodo. ¿Desde cuándo te conoce en realidad? Sus ojos se clavaron en Adrián. Buscando. Exigiendo. Y por primera vez desde que lo conocía, él no parecía completamente en control. Fue apenas un segundo. Un parpadeo. Pero Valeria lo vio. Adrián, su voz salió baja, cargada de algo más que duda. Respóndeme. La iglesia entera estaba en silencio absoluto. Ni una silla se movía. Ni un susurro. Solo la tensión, creciendo. Adrián exhaló lentamente por la nariz, como si estuviera tomando una decisión interna. Una importante. Cuando habló, su voz fue firme, pero más suave que antes. Desde antes de que entraras al corporativo. El corazón de Valeria se detuvo. Literalmente. ¿Qué? Un murmullo sacudió las primeras filas. Pero ella apenas lo escuchó. Eso no tiene sentido, susurró. Yo te conocí en mi entrevista. Adrián negó apenas. Tú me conociste ahí. La diferencia le atravesó el pecho como una aguja. El pulso de Valeria se disparó. Entonces, tragó saliva. ¿Cuándo? Un silencio. Pesado. Irreversible. Y entonces Adrián dijo la frase que terminó de romper la línea entre el pasado y el presente. Hace 5 años, murmuró. En el Hospital San Gabriel. El mundo se inclinó violentamente. Porque Valeria recordó. No completo. No claro. Pero algo se movió dentro de su memoria. Un pasillo blanco. El olor a desinfectante. Su madre conectada a máquinas. Y un hombre. Hablando con el médico. Su respiración se volvió irregular. Eso, no puede ser. Adrián la observaba con una intensidad que ya no intentaba ocultar. Tu madre necesitaba una cirugía que no podían cubrir. El corazón de Valeria empezó a latir con fuerza descontrolada. Porque esa parte de su pasado era una herida que nunca había cerrado. ¿Cómo sabes eso? Preguntó, apenas audible. Pero en el fondo, ya lo sabía. Adrián dio un paso muy leve hacia ella. No invasivo. Pero inevitable. Porque yo pagué esa operación. El silencio que cayó. Fue absoluto. Total. Devastador. La mente de Valeria se quedó en blanco. 5 años. El hospital. El pago anónimo que salvó la vida de su madre. Las piezas empezaron a encajar con una claridad brutal. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fuiste, tú. No era una pregunta. Era una realización. Adrián sostuvo su mirada. Sin negar. Sin apartarse. Pero antes de que ella pudiera procesarlo.
Daniel soltó la última bomba desde el fondo. Una que nadie vio venir. Y dile también, dijo con voz amarga, ¿por qué lo hiciste? El aire se congeló otra vez. Porque por primera vez. Adrián Salvatierra. No respondió de inmediato. El silencio se volvió insoportable. Valeria sentía que el corazón le latía en los oídos mientras la última frase de Daniel seguía suspendida en el aire. ¿Por qué lo hiciste? Sus ojos no se movían de Adrián. Necesitaba la respuesta. La exigía. Dímelo, susurró, y su voz tembló por primera vez desde que todo empezó. Por favor. Adrián no apartó la mirada. Pero algo en su expresión cambió. La coraza perfecta empezaba a resquebrajarse. Exhaló lentamente, como un hombre que ya no puede seguir guardando silencio. Porque ya te había visto antes, dijo finalmente. El pulso de Valeria se aceleró. ¿Dónde? La iglesia entera estaba paralizada. Adrián habló despacio. Como si cada palabra pesara años. En la tienda donde trabajabas, cuando tenías 17. El mundo se detuvo. Valeria parpadeó. Una vez. 2. Y entonces. Recordó. Las noches largas doblando ropa. El uniforme barato. El cansancio pegado a los huesos. Y un cliente. Que siempre compraba sin decir mucho. Alto. Serio. Observador. Su respiración se quebró. No, susurró. Pero Adrián continuó. Fui varias veces, admitió. Siempre al final del turno. Las piezas comenzaron a encajar con una precisión dolorosa. Tú, la voz de Valeria se volvió apenas un hilo. Tú eras. Él asintió una sola vez. Confirmándolo todo. El pecho de Valeria se llenó de una mezcla imposible de emociones. Confusión. Impacto. Y algo más profundo, que aún no sabía nombrar. Pero, ¿por qué? Preguntó, completamente descolocada. Yo solo era una empleada más. Por primera vez. La voz de Adrián perdió parte de su dureza habitual. No. La palabra fue suave. Casi personal. Nunca fuiste una más. El aire entre ellos se tensó de una forma distinta. Más íntima. Más peligrosa. Valeria sintió que el mundo a su alrededor se desdibujaba. Te vi ayudar a tu madre por teléfono en tus descansos, continuó él. Te vi rechazar propinas porque decías que no eran necesarias, te vi trabajar dobles turnos sin quejarte. Cada recuerdo cayó como una gota pesada en el silencio. Y cuando desapareciste de la tienda, añadió, investigué qué había pasado. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. No de tristeza. De algo mucho más profundo. Por eso pagaste la operación, susurró. Adrián sostuvo su mirada. Esta vez sin esconder nada. Sí. El corazón de Valeria latía tan fuerte que dolía. Pero Daniel no había terminado. Su voz amarga volvió a cortar el momento. ¡Qué historia tan bonita!, dijo con sarcasmo. Pero dile la verdad completa, Salvatierra. La tensión volvió a dispararse. Valeria giró apenas la cabeza. ¿Qué, verdad? La sonrisa de Daniel fue peligrosa. Desgastada. Pero venenosa. Que no fue solo caridad, dijo lentamente. Que desde el principio. Sus ojos se clavaron en Adrián. La quiso para él. El aire se rompió. Y esta vez. Adrián no lo negó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria sintió que el mundo entero se detenía mientras las palabras de Daniel se hundían lentamente en su pecho. La quiso para él. Sus ojos se movieron hacia Adrián. Buscando negación. Buscando una explicación lógica. Buscando
Algo que la hiciera sentir que todo esto no era tan abrumadoramente real. Pero Adrián no habló. No de inmediato. Y ese pequeño instante dijo más que 1000 palabras. El pulso de Valeria se disparó. Adrián, su voz salió temblorosa, vulnerable de una forma que ella odiaba. ¿Es verdad? La iglesia entera contenía el aliento. Él la miró. Largo. Profundo. Sin escapar esta vez. Cuando finalmente habló, su voz fue baja, pero firme. Sí. La palabra cayó como un trueno silencioso. El corazón de Valeria dio un vuelco brutal. No era posible. No debía ser posible. Y sin embargo, todo empezaba a tener un sentido incómodo. Demasiado incómodo. Pero nunca te busqué, continuó Adrián, y ahora había una urgencia contenida en su tono. Nunca interferí en tu vida. Valeria tragó saliva. Porque eso, también era verdad. Él siempre había mantenido distancia. Siempre profesional. Siempre contenido. Hasta que apareció él, añadió, y su mirada se endureció brevemente hacia Daniel. Y empezaron a aparecer señales que no me gustaron. La respiración de Valeria se volvió irregular. ¿Señales? Movimientos financieros extraños, deudas ocultas, contactos que no cuadraban. Cada palabra apretaba más el nudo en el pecho de Valeria. Por eso te acerqué al corporativo, dijo Adrián. Necesitaba mantenerte cerca y vigilar lo que estaba pasando a tu alrededor. El impacto fue doble. Valeria sintió que el suelo volvía a moverse. ¿Me contrataste, por eso? Adrián sostuvo su mirada. Sí. La honestidad dolía. Pero también, aclaraba. Daniel soltó una risa amarga desde el pasillo. ¿Ves? Dijo. Nada de esto fue casualidad. Pero esta vez. Valeria no lo miró a él. Seguía mirando a Adrián. Y algo dentro de ella, estaba cambiando. Porque por primera vez en toda esta tormenta, alguien no le estaba mintiendo. Entonces dime algo, susurró ella. Un latido. 2. Hoy, aquí, ¿esto también estaba planeado? La pregunta quedó suspendida. Peligrosa. Íntima. Real. Adrián tardó un segundo en responder. Solo uno. Pero fue suficiente para que el corazón de Valeria se tensara. No, dijo finalmente, con absoluta claridad. Esto. Sus ojos bajaron apenas hacia la mano de ella aún apoyada en su brazo. Luego volvieron a su rostro. Y su voz se volvió más baja. Más personal. Esto lo decidí en el momento en que te vi romperte. El aire entre ellos cambió. Porque por primera vez. No sonaba como el jefe. Sonaba como un hombre. Y eso. Era mucho más peligroso. Pero justo cuando el silencio empezaba a transformarse en algo completamente distinto. Desde el fondo de la iglesia se escuchó otra voz. Firme. Autoritaria. Creo que esta ceremonia ha terminado. Todos se giraron. Y lo que Valeria vio hizo que su corazón diera un vuelco inesperado. Porque la persona que acababa de entrar no venía sola. Y venía directo hacia Daniel. El murmullo regresó como una ola contenida. Valeria giró lentamente la cabeza hacia el fondo de la iglesia y sintió que el aire se le atoraba en la garganta. 2 hombres con trajes oscuros avanzaban por el pasillo central. Paso firme. Miradas serias. Y justo detrás de ellos, un tercer hombre sacaba discretamente una placa. El corazón de Daniel se desplomó en su rostro. No, susurró, retrocediendo un paso. Demasiado tarde. La tensión se volvió tangible. Los invitados se movían inquietos en sus asientos mientras los hombres se detenían a pocos metros del altar.
El de la placa habló con voz clara y profesional. Daniel Rivas. El nombre resonó como un disparo. Necesitamos que nos acompañe. El silencio fue absoluto. Valeria sintió que el mundo giraba lento y real. Daniel levantó las manos ligeramente. Esto es un error. Pero su voz ya no tenía fuerza. Ni convicción. Ni salida. El agente no parpadeó. Tenemos una orden por fraude financiero y desvío de fondos. Un suspiro colectivo recorrió la iglesia. Varias personas se llevaron la mano a la boca. Otras empezaron a grabar con el celular. El escándalo ya era inevitable. Valeria no podía moverse. No podía hablar. Solo mirar. Mirar como el hombre con el que iba a casarse hace apenas minutos. Empezaba a desmoronarse frente a todos. Daniel lanzó una última mirada desesperada hacia ella. Valeria, yo. Pero las palabras murieron en su garganta cuando los agentes se acercaron. No hubo forcejeo. No hubo drama. Solo el sonido frío de unas esposas cerrándose. Clic. Ese sonido le atravesó el pecho. Daniel bajó la cabeza. Derrotado. Expuesto. Y en menos de 30 segundos. Lo estaban escoltando hacia la salida. El murmullo creció. Caótico. Imparable. Pero Valeria apenas lo escuchaba. Porque algo dentro de ella se sentía extraño. No era alegría. No era alivio completo. Era el peso brutal de la verdad cayendo por fin en su lugar. Sus dedos temblaban levemente. Y sin darse cuenta, se aferraron al brazo de Adrián. Buscando estabilidad. Buscando algo firme. Él no se movió. No la soltó. No dijo nada. Solo permaneció ahí. Sólido. Presente. Cuando las puertas de la iglesia se cerraron detrás de Daniel, el silencio regresó. Pesado. Expectante. Todos los ojos volvieron al altar. A la novia. Y al hombre que seguía a su lado. Valeria tragó saliva lentamente. Y por primera vez desde que empezó la pesadilla, hizo la pregunta que realmente importaba. Muy baja. Muy personal. ¿Y ahora, qué pasa? Adrián la miró. Largo. Profundo. Y la respuesta que dio hizo que el corazón de Valeria se acelerara de una forma completamente nueva. Eso, dijo suavemente. Depende de ti. El tiempo pareció suspenderse. Valeria sintió el peso de 200 miradas sobre su espalda, pero por primera vez en toda la mañana, no fue eso lo que la hizo temblar. Fue la pregunta silenciosa entre ella y Adrián. Depende de ti. Su corazón latía fuerte. Pero ya no era por miedo. Era por la magnitud del momento. Bajó la mirada un segundo, observando su vestido blanco impecable. El vestido de una boda que ya no existía. De un futuro que acababa de romperse frente a todos. Inhaló lento. Exhaló más lento. Y cuando volvió a levantar la vista, algo en ella había cambiado. La Valeria que había entrado a esa iglesia, nerviosa y llena de ilusiones, ya no estaba. En su lugar había alguien más firme. Más despierta. Más peligrosa. El murmullo del público seguía creciendo, expectante, hambriento de una reacción. El sacerdote carraspeó nervioso. Señorita, ¿la ceremonia continúa? La pregunta cayó como una piedra en el centro del silencio. Valeria no respondió de inmediato. Primero miró al público. A su padre, que la observaba con preocupación, pero también con orgullo contenido. A las damas de honor, aún en shock. Y finalmente, a Adrián. Él no dijo nada. No la presionó. No la guió.
Solo la miraba con esa calma peligrosa que ya le resultaba inquietantemente familiar. Como si, por primera vez, la decisión realmente fuera solo de ella. El corazón de Valeria dio un latido fuerte. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Soltó lentamente el brazo de Adrián. Un murmullo nervioso recorrió la iglesia. Pero antes de que alguien pudiera interpretar mal el gesto, Valeria dio un paso al frente. Sola. Respiró hondo. Y habló con una voz clara que no se parecía en nada a la de la mujer que había recibido aquel mensaje minutos atrás. La ceremonia no continúa. Un suspiro colectivo se escapó por la iglesia. Pero ella no había terminado. Giró apenas el rostro hacia Adrián. Sus ojos brillaban, pero ya no de fragilidad, sino de algo mucho más firme. Porque esta boda, continuó suavemente, nunca fue real. El silencio se volvió absoluto. Pero entonces, Valeria hizo algo aún más inesperado. Extendió la mano hacia él. El corazón de Adrián dio un salto visible en su mirada. Pero, añadió ella, y su voz bajó apenas, si todavía quieres ayudarme a salir dignamente de este desastre. Un latido. 2. Camina conmigo. El aire se volvió eléctrico. Porque esa no era una rendición. Era una elección. Y por primera vez desde que todo empezó, Adrián Salvatierra pareció genuinamente sorprendido. Pero solo por un segundo. Porque al siguiente, tomó su mano. Y juntos, se giraron hacia la salida de la iglesia. Sin imaginar que afuera los esperaba algo que ninguno de los dos había previsto. Las puertas de la iglesia se abrieron lentamente. Y el mundo exterior explotó. Valeria. Por aquí. Miren acá. El estallido de flashes fue inmediato. Cegador. Decenas de cámaras se alzaron como una muralla brillante frente a ellos. Reporteros. Fotógrafos. Micrófonos extendidos. La noticia ya se había filtrado. Valeria se quedó congelada en el umbral. Su respiración se cortó. ¿Qué? Pero Adrián reaccionó primero. Siempre primero. Su mano se tensó suavemente alrededor de la de ella, firme pero protectora. Tranquila, murmuró. Mantén la mirada al frente. Los periodistas comenzaron a gritar preguntas al mismo tiempo. Señorita Valeria, la dejaron plantada. Señor Salvatierra, ¿esto es una nueva relación? ¿Se van a casar o no? El corazón de Valeria golpeaba con fuerza brutal. Todo esto era demasiado. Demasiado rápido. Demasiado público. Pero entonces, algo dentro de ella se acomodó. Porque por primera vez en toda la mañana, no estaba sola en medio del caos. Enderezó la espalda. Levantó la barbilla. Y caminó. Paso firme. Uno. Luego otro. Los flashes seguían explotando como relámpagos. Pero Adrián no soltó su mano. Ni un segundo. Al llegar al borde de las escalinatas, un reportero se adelantó más de la cuenta. Señor Salvatierra. Gritó. ¿Es cierto que usted intervino en la investigación contra Daniel Rivas? Valeria sintió la tensión recorrer el brazo de Adrián. Una pausa breve. Calculada. Y entonces él respondió con voz tranquila. Hice lo que debía hacerse. La frase encendió aún más el caos. Pero antes de que pudieran lanzar otra pregunta, la puerta lateral se abrió. Un automóvil negro se detuvo justo frente a ellos. Preciso. Como si hubiera estado esperando el momento exacto. Adrián abrió la puerta para Valeria. Un gesto simple, pero cargado de significado. Ella dudó apenas un segundo. Solo uno. Porque en ese instante comprendió algo que le aceleró el pulso.
Hoy no solo había perdido una boda. Había cruzado una línea invisible de la que no se regresaba. Miró a Adrián. Él sostuvo su mirada. Silencioso. Presente. Esperando. Y Valeria tomó aire. Y subió al auto. La puerta se cerró, aislándolos del caos exterior. Por primera vez desde que todo empezó. Hubo silencio. Un silencio íntimo. Peligroso. El auto arrancó suavemente. Valeria miró al frente unos segundos. Luego, muy despacio, giró hacia él. Adrián. Su voz ya no temblaba. Pero lo que dijo a continuación hizo que incluso el imperturbable Adrián Salvatierra se quedara completamente quieto. Necesito que me digas la verdad sobre algo más. El aire dentro del auto se tensó. Porque la forma en que lo miraba decía que esta vez la pregunta iba a cambiarlo todo. El auto avanzaba en silencio. Un silencio espeso. Cargado. Valeria mantuvo la mirada fija en Adrián, sin parpadear. Afuera, la ciudad pasaba borrosa tras los cristales, pero dentro del vehículo, el tiempo parecía detenido. Necesito que me digas la verdad sobre algo más, repitió, con la voz firme. Adrián no se movió. Pero su atención se afiló por completo. Pregúntame, dijo finalmente. Valeria inhaló lento. Su corazón ya no latía con pánico. Latía con claridad. Empezó, cuando me dijiste que fingiera que eras el novio. Sus ojos se clavaron en los de él. ¿Solo estabas ayudándome? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Peligrosa. Honesta. Irreversible. Por primera vez en toda la historia. Adrián Salvatierra no respondió de inmediato. Su mirada bajó apenas un segundo hacia las manos de Valeria, todavía temblando muy levemente sobre su falda. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja que nunca. Más real. No, admitió. El corazón de Valeria dio un salto. Adrián sostuvo su mirada, sin esconderse. Te ayudé, continuó, pero también aproveché la oportunidad. El aire dentro del auto cambió. Porque ya no había máscaras. Valeria sintió un calor extraño subirle por el pecho. ¿Por qué? Susurró. Esta vez. Adrián no dudó. Ni un segundo. Porque llevo 5 años esperando el momento en que dejaras de elegir a las personas equivocadas. El impacto fue suave. Pero profundo. Valeria parpadeó. Su mente repasó todo. La tienda. El hospital. El trabajo. La iglesia. Nada había sido casual. Pero tampoco había sido manipulación fría. Había sido paciencia. Cuidada. Silenciosa. Peligrosamente constante. El auto se detuvo en un semáforo. La luz roja bañó el interior por un instante. Valeria exhaló lentamente. Y por primera vez en toda la mañana. Sonrió. No una sonrisa grande. No perfecta. Pero sí, auténtica. ¿Sabes algo, Adrián?, dijo suavemente. Hoy me dejaron plantada en el altar. Sus ojos brillaron apenas. Pero creo que también me salvaron de la boda equivocada. El semáforo cambió a verde. El auto volvió a avanzar. Adrián la observaba en silencio. Y entonces ella hizo lo último que nadie esperaba. Giró ligeramente hacia él. Y entrelazó suavemente sus dedos con los suyos. Sin presión. Sin promesas. Solo, intención. El gesto fue pequeño. Pero definitivo. El pulso de Adrián se tensó bajo su mano. Y por primera vez. El hombre que nunca perdía el control. Sonrió de verdad. La ciudad seguía moviéndose afuera. Pero dentro del auto. Algo nuevo acababa de comenzar.
Y mientras la historia de la boda fallida se volvía viral en todas partes. Una pregunta quedó flotando en el aire, invitando a todos a opinar. ¿Tú también habrías tomado su mano, o habrías salido corriendo?